Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu templo o en tu tienda? ¿Quién puede morar en tu presencia? Tremenda pregunta, ¿o no, mis amigos? En el Salmo 15, David la hace, pero no es una pregunta a la deriva, o hecha o dirigida a cualquiera. Si algo hemos aprendido de David, es que va a quien le puede responder, solucionar, perdonar, proveer, proteger, en fin, Dios. Para David, Dios es su todo. Y por eso en este salmo le pregunta, Dios, observen el impulso, el sentido. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está hablando de habitar y está hablando de morar. No es visitar. David no está buscando un pañito de agua tibia para una necesidad temporal. Él está inquieto porque su anhelo, el de su alma, el de su ser, su espíritu, es vivir donde Dios vive y morar donde Dios mora. Pero también debemos tener en cuenta que Él no anhela el tabernáculo ni el monte. Anhela a Dios. Le está diciendo, Dios, ¿qué se debe hacer para estar donde tú estás contigo? A esto Dios, a esa pregunta que David le hace en el versículo 1, le da una serie de respuestas, pero termina en el versículo 5 diciendo esto: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, David está hablando de permanencia en su presencia. Es algo íntimo, es algo muy familiar. David no anhela la presencia de nada ni de nadie que no sea Dios. Pero también está completamente convencido de que si eso se da, nada ni nadie podrá separarlo de Dios como tal. Te pregunto, ¿te has hecho alguna vez esa pregunta? Y cuando digo te la has hecho, no es que uno empiece a indagar en uno mismo a ver si se encuentra la respuesta internamente. No. No podemos obrar como aquel que oraba consigo mismo y decía Dios, pero solo de labios, porque comenzaba a alabarse en cuanto a lo que ayunaba, en cuanto a lo que diezmaba, en cuanto a lo que como pueblo de Dios se abrogaba. No. La actitud de David es más la de aquel publicano que ni siquiera podía levantar los ojos y le decía a Dios, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa es la actitud, una actitud de discípulo, como hemos hablado, una actitud humilde, de aprendiz, una actitud de alumno. Yo me la he hecho, esa pregunta. Pero lo tremendo es que Dios la responde. En su palabra está la respuesta. Cuando Dios escucha la inquietud del alma de David, al cual la Biblia se refiere como el dulce cantor de Israel, pienso que Dios desde los cielos encuentra una pregunta tan genuina que saca un tiempo para respondérsela. Entonces estamos ante el Dios que nos responde. Y no va a colocar una serie de requisitos insalvables. Nosotros tenemos
Y tenemos que hacerlo así y decirlo así, más revelación inclusive que la que David pudo tener en ese Salmo 15. Nosotros tenemos los 150 salmos, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, la presencia constante de Dios en nuestras vidas. No solamente con nosotros, como afirmó el Señor Jesús en Juan capítulo 14, sino en nosotros, porque ya la promesa del Espíritu Santo está cumplida. Y ya no podemos hacernos la pregunta sencilla de el tabernáculo o el monte como un lugar, porque el Señor Jesús ya dijo en Juan capítulo 4 que los que adoren al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, porque no es ni en este monte, ni en aquel templo, ni en el otro, ni en la tienda. No, ya tenemos la revelación del nuevo pacto. Entonces vamos a intentar avanzar en este Salmo 15 con cautela y con madurez, como niños, pero también como grandes en cuanto a la revelación que Dios quiere darnos completita. Además, ya tenemos a Dios manifestado como el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí tenemos un David buscando cómo llegar a la presencia de Dios. Nosotros ya tenemos un Dios que llegó a nuestra presencia, por decirlo de alguna manera. Entonces el Salmo 15 es otra de esas gemas hermosas, de esas piedras preciosas que tienen los salmos. ¿Cuál de todos más brillante? ¿Cuál de todos con más facetas? Y entonces preparemos nuestro corazón para que recibamos la respuesta que Dios le dio a David, que afortunadamente la pregunta hizo por nosotros. De manera que en este tiempo en donde la gente se está ocupando más de qué va a comer, de qué se va a vestir, de qué va a vivir, quién lo va a proteger, nosotros, los nacidos de nuevo con mente renovada, y aquellos que el Espíritu Santo le permita nacer de nuevo en este tiempo, podemos más bien enfocarnos en el reino de Dios y su justicia y preguntar las cosas que para la eternidad van. Porque la pregunta que hace aquí David no era solamente para sus años temporales, él estaba vislumbrando lo eterno. Así que hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte pero fuerte abrazo.